Llegamos al último trimestre del año, en el cual estudiaremos el Evangelio de Juan. A este Evangelio le tengo un cariño muy especial, porque me ayudó a lo largo de estos años. Así que será un gusto compartir contigo este libro. Quiero que este trimestre me acompañes a explorarlo y ver por qué es vital para conocer a Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador y Restaurador. El Evangelio de Juan es una de las obras más singulares del Nuevo Testamento. A diferencia de los otros evangelios, Juan fue escrito para una generación que no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús en persona. Se cree que este fue el último de los evangelios en ser escrito, posiblemente hacia finales del siglo I, después de Cristo, cuando la primera generación de cristianos ya había desaparecido. El propósito de Juan es claro: presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, tal como se refleja en su versículo clave, Juan 20:30 al 31, donde declara: estas cosas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En este sentido, Juan no solo busca narrar hechos históricos, sino proporcionar a los lectores razones para la fe en Cristo, uniendo hechos milagrosos con profundas verdades espirituales. A lo largo de su evangelio, Juan destaca 7 señales o milagros de Jesús, cada uno diseñado para revelar una faceta de su divinidad y propósito. En el capítulo 2 vemos la primera de estas señales, la transformación del agua en vino, en las bodas de Caná. Este milagro aparentemente sencillo tiene un significado profundo. No solo fue una manifestación del poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también marcó el inicio de su ministerio público, lo cual ayudó a sus discípulos a creer en él. Para nosotros hoy, este relato puede hacernos reflexionar: ¿qué razones tenemos para seguir a Jesús? Juan nos recuerda que tenemos muchas razones, y cada una de ellas, ya sea un milagro registrado o una experiencia personal con Dios, nos invita a depositar nuestra confianza en Cristo. Más adelante, en Juan 4, 46 al 54, el evangelista hace una conexión interesante entre el milagro de las bodas y la curación del hijo de un oficial en Capernaum. Al unir ambos relatos, Juan destaca la progresión de la fe. Mientras que en Caná fue necesario un milagro para que los discípulos creyeran, en este segundo milagro, el oficial confía en la palabra de Jesús sin necesidad de ver una señal inmediata. Este pasaje nos enseña que aunque los milagros pueden fortalecer nuestra fe, no siempre son el único criterio para discernir lo que proviene de Dios. La fe genuina se fundamenta en la confianza en la palabra de Dios, no solo en las señales visibles. En el relato de Juan, registrado en el capítulo 5, 1 al 9, encontramos a Jesús en Jerusalén, en el estanque de Betesda, donde él sana a un paralítico. Lo curioso es que antes de realizar el milagro, Jesús le pregunta al hombre si quería ser sanado. ¿Por qué hace esa pregunta? Quizás nos parezca obvio que el paralítico deseaba ser sanado, pero Jesús quería involucrarlo activamente en el proceso de sanación, en su fe. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para recibir la sanidad y bendición de Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar atrás nuestras excusas y limitaciones? Y después de sanar al hombre, Jesús le advierte que no peque más para que no le venga algo peor. Aquí vemos una conexión entre el pecado y la enfermedad. Aunque no todas las enfermedades son resultado directo de pecados específicos, Jesús nos enseña que el pecado puede tener consecuencias más graves que las físicas. Puede afectar nuestra salvación. En los versículos de Juan del capítulo 5 del 10 al 16 observamos la reacción de los líderes religiosos al milagro realizado en sábado. En lugar de regocijarse por la sanación de un hombre, se enfocaron en el hecho de que Jesús había violado el sábado. Esto nos revela cuán endurecidos espiritualmente pueden estar los corazones aún frente a evidencias claras de la obra de Dios. Relatos como estos, junto a pasajes como Juan 9, 1 al 16, Marcos 3, 22 al 23 y Mateo 12, 9 al 14, nos advierten sobre el peligro de aferrarnos a tradiciones y dogmas a costa de la misericordia y el amor. La ceguera espiritual puede impedirnos ver la obra de Dios en nuestras vidas y en la de los demás.
En Juan 5, 38 al 42, Jesús lanza una advertencia seria a los líderes religiosos. Aunque estudian las Escrituras, no logran ver en ellas el testimonio que apunta hacia Él. Este mensaje es relevante para nosotros hoy. Podemos conocer la Biblia en profundidad, pero si no permitimos que transforme nuestro corazón, corremos el riesgo de perder el mensaje central de la salvación, que es Cristo. Ahora, ¿qué cosas en nuestra vida nos impiden ver las verdades espirituales que necesitamos para vivir plenamente? Jesús nos invita a examinar nuestro corazón y eliminar todo aquello que nos aleje de la comunión con Dios. Tras el milagro en sábado, los líderes religiosos comenzaron a perseguir a Jesús. ¿Por qué? Porque al sanar en sábado, Jesús estaba desafiando su interpretación rígida de la ley. Además, al referirse a Dios como su Padre, Jesús estaba haciendo una afirmación de igualdad con Dios, algo que ellos consideraban blasfemo. Este conflicto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús aun cuando eso desafíe las normas y expectativas de la sociedad o de nuestras propias tradiciones religiosas? Finalmente, en Juan 5, 19 al 47, Jesús ofrece una defensa detallada de su identidad divina y su relación con el Padre. Les muestra a los líderes religiosos que todas sus acciones son una extensión de la voluntad de Dios. Estos pasajes nos invitan a tener cuidado de no caer en el error de creer que, con solo tener doctrinas correctas, ya estamos bien con Dios. La verdadera fe implica una rendición total a Cristo, permitiendo que su voluntad gobierne en todos los aspectos de nuestra vida. Al reflexionar sobre estos relatos, recordemos las palabras de Ellen White, quien nos advierte: Satanás está constantemente buscando cegar los ojos de los hombres para que no vean las realidades celestiales ni las reclamaciones de Dios. El conflicto de los siglos, página 516. No permitamos que nuestras propias ideas preconcebidas o nuestra dureza de corazón nos impida ver a Jesús como nuestro Salvador y Dios. En conclusión, estos relatos del Evangelio de Juan y otros evangelios nos invitan a abrir nuestros corazones a la obra transformadora de Cristo. No solo se trata de entender doctrinas correctas, sino de permitir que esa verdad nos cambie por completo. La invitación sigue en pie: creer en Jesús como el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa invitación hoy? No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.